Versión reescrita en español. Mientras millones de estadounidenses sintonizan cada noche para ver a Bret Baier presentar las noticias más relevantes del día desde el escritorio de presentador de Fox News, pocos conocen la devastación personal que este periodista veterano ha llevado a cuestas durante casi 2 décadas. Un hijo recién nacido con un corazón del tamaño de una nuez que bombeaba la sangre en dirección equivocada. 5 cirugías a corazón abierto antes de llegar a la adolescencia. Un accidente de coche en Montana que dejó a toda la familia atrapada boca abajo en una zanja helada. La repentina muerte del padre que influyó en todo lo que Bret llegaría a ser. Y quizás lo más doloroso, mensajes de texto filtrados que pondrían en peligro la reputación que había construido pacientemente como uno de los reporteros más imparciales de la televisión. Esta es la historia de un hombre que pasó su carrera relatando verdades difíciles a Estados Unidos, solo para enfrentarse en su propia vida a realidades para las que ninguna escuela de periodismo podría haberlo preparado. El año 2017 debería haber sido un periodo de triunfo absoluto para Bret Baier. Fox News acababa de nombrarlo corresponsal de la Casa Blanca, un puesto prestigioso que lo situaba en primera fila para cubrir la administración Bush. Su carrera apuntaba hacia lo más alto, pero mientras Bret alcanzaba metas profesionales que había perseguido durante años, su mundo personal estaba a punto de romperse en la sala de partos de un hospital. Ese mismo año, Amy Baier dio a luz a su primer hijo, un bebé al que llamaron Paul. El parto transcurrió sin complicaciones, sin señales de alarma, aparentemente el nacimiento de un niño sano más. O eso parecía. Poco después, una enfermera detectó algo inquietante. El bebé estaba pálido. Su tono no era normal. Lo que siguió fue la peor pesadilla de cualquier padre desarrollándose en tiempo real. Los exámenes médicos revelaron un diagnóstico devastador. Paul había nacido con 5 defectos cardíacos congénitos. Su diminuto corazón, apenas del tamaño de una nuez, bombeaba la sangre en la dirección incorrecta. Las anomalías eran tan graves que los médicos tuvieron que pronunciar unas palabras que ningún padre desea escuchar. Su hijo necesitaría una cirugía a corazón abierto en cuestión de días. Y existía una posibilidad real de que Paul no sobreviviera lo suficiente como para regresar a casa. Bret y Amy, ambos criados en la fe católica, se aferraron a sus creencias, aunque nada podía prepararlos para ver a su recién nacido ser llevado al quirófano. En esos primeros días de miedo y desesperación, recurrieron intensamente a la oración. Más tarde, Bret contaría cómo intentaba convencerse de que un Dios misericordioso tenía un plan mayor para Paul y para su familia. Sin embargo, en esos momentos iniciales, la fe y el miedo convivían dolorosamente. Paul fue sometido a su primera cirugía a corazón abierto siendo apenas un recién nacido. La operación fue un éxito, pero marcó solo el inicio de un largo camino médico que definiría la vida de la familia Baier durante años. Con el tiempo, Paul afrontaría otras 4 cirugías a corazón abierto, además de 10 angioplastias destinadas a mantener su frágil sistema cardiovascular en funcionamiento. Cada intervención implicaba riesgos de vida. Cada recuperación traía sus propios desafíos. Los Baier desarrollaron mecanismos para sobrellevar las constantes estancias hospitalarias. Crearon un mantra familiar que repetían en los momentos más oscuros. Estamos a un día más cerca de llevar a Paul a casa. Aquella frase se convirtió en un ancla, una manera de medir el progreso cuando el camino por delante parecía interminable. Incluso cuando casa se sentía muy lejana, esas palabras les permitían ver, aunque fuera a lo lejos, una luz al final del túnel. En 2014, 7 años después de iniciar este difícil recorrido con la condición cardíaca de Paul, Bret decidió compartir públicamente su historia. Publicó un libro de memorias titulado Special Heart, con el subtítulo Un viaje de fe, esperanza, valentía y amor. En él relató sin filtros cada momento aterrador de la lucha de Paul, ofreciendo a los lectores una mirada honesta a lo que viven las familias afectadas por enfermedades cardíacas congénitas. Bret escribió con franqueza sobre la tensión que la salud de Paul provocó en su matrimonio con Amy, los temores que lo mantenían despierto por las noches y la fe que lo sostuvo en los peores instantes. El libro cumplió una doble misión: brindar consuelo a otras familias en situaciones similares y destinar todos los beneficios a la investigación de enfermedades cardíacas congénitas. Los Baier habían descubierto que alrededor del 1% de los nacimientos en Estados Unidos presenta defectos cardíacos, aunque la conciencia pública sobre el problema era sorprendentemente baja. Bret decidió usar su plataforma para cambiar esa realidad. Durante este periodo,
Brett recibió un apoyo emocional inesperado. Brit Hume, el legendario presentador de Fox News, a quien Brett había reemplazado en Special Report, había vivido su propio drama familiar cuando su hijo adulto murió por suicidio. Hume comprendía el dolor y el miedo como pocos colegas. Él fue una guía fundamental para Brett en los primeros días de la crisis de salud de Paul, ofreciéndole una perspectiva que resultó invaluable. Versión reescrita en español. Hume le aseguró que las cosas mejorarían, y le dijo: «Tienes que confiar en Dios, en los médicos y poner todo en sus manos». A medida que Paul crecía, los Bayer hicieron todo lo posible por mantener un sentido de normalidad en el hogar. Cuando nació su segundo hijo, Daniel, en 2010, se volvieron aún más conscientes de la necesidad de que ambos niños se sintieran igualmente amados y apoyados. Siempre existía el riesgo de que Daniel pudiera sentirse relegado debido a la constante atención que requería la salud de su hermano. Pero los dos desarrollaron un vínculo muy fuerte, y Paul, pese a todo lo que había vivido, estaba decidido a llevar una vida lo más normal posible. Sin embargo, las dificultades para la familia estaban lejos de terminar. De hecho, uno de los momentos más aterradores todavía los esperaba. Las vacaciones familiares en Montana en 2019 estaban pensadas como justo lo que necesitaban. Unos días para esquiar, respirar aire puro de montaña y desconectar de monitores cardíacos, citas médicas y preocupaciones constantes. La salud de Paul se encontraba relativamente estable, y por primera vez en mucho tiempo, la familia sentía que podía relajarse. Eso, al menos, era lo que todos creían. El viaje sobre la nieve fue maravilloso. Los niños disfrutaron al máximo las pistas, mientras Brett y Amy aprovecharon para liberar tensión acumulada durante años. Al finalizar las vacaciones, la familia subió al coche rumbo al aeropuerto. Regresaban a casa con buenos recuerdos y ya comentaban ideas para la próxima aventura familiar. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de ocurrir en aquella carretera de Montana. El vehículo pasó por una zona helada. Brett perdió el control. En cuestión de segundos, antes de que alguien pudiera entender por completo lo que estaba sucediendo, chocaron contra un camión. El impacto lanzó el SUV fuera de la carretera, haciéndolo volcar hasta quedar completamente boca abajo en una zanja cubierta de hielo. Durante unos instantes, solo se escuchó el crujido del metal y un silencio estremecedor. Luego, llegó la comprensión. Todos seguían con vida. Un automovilista que presenció el accidente se detuvo de inmediato para ayudar. Aquel buen samaritano colaboró con Brett y Amy para sacar a los 4 miembros de la familia del vehículo destrozado. Poco después, los servicios de emergencia llegaron y trasladaron a todos al hospital más cercano para ser evaluados. Para una familia tan familiarizada con salas de urgencias, monitores y diagnósticos, la ironía era evidente. Habían viajado a Montana para alejarse de sus miedos médicos y terminaron una vez más dentro de un hospital. La evaluación de daños reveló una suerte extraordinaria. Brett sufrió una conmoción cerebral. Uno de los miembros de la familia necesitó 14 puntos de sutura en la barbilla. Otro tenía un diente desplazado que requeriría atención dental. También hubo un esguince de tobillo. Milagrosamente, ninguno de ellos sufrió lesiones que pusieran en riesgo su vida. Estaban, como diría después Brett, golpeados pero vivos. Brett emitió un comunicado público agradeciendo a los socorristas y al buen samaritano que se había detenido a ayudar. Pero fue su reflexión personal, compartida en redes sociales, la que dejó ver cuán profundamente lo había marcado el accidente. Publicó un mensaje que parecía resumir todo lo que la familia Bayer había aprendido tras años de crisis médicas y momentos límite. No des nada por sentado. Cada día es una bendición y la familia lo es todo. Siempre es mejor recordarlo antes de que la vida te obligue a hacerlo. El accidente se convirtió en otro recordatorio más de la fragilidad de la vida. Versión reescrita en español. Algo que la familia Bayer comprendía mejor que la mayoría. Sin embargo, casi no tuvieron tiempo para asimilar el trauma. Apenas unos meses después, en 2020, el teléfono de Brett sonó con una noticia que le provocaría un dolor de naturaleza muy distinta. Su padre había sido diagnosticado con cáncer. La enfermedad avanzó con rapidez devastadora. A los pocos meses del diagnóstico, Brett recibió el aviso de que el final estaba cerca. Viajó para acompañarlo y toda la familia se reunió para estar presente en sus últimos momentos. Más tarde, Brett expresó su agradecimiento por el hecho de que su padre no hubiera sufrido durante mucho tiempo y porque todos los que lo querían tuvieron la oportunidad de despedirse. Aún así, la pérdida lo golpeó con una fuerza que no esperaba. En una entrevista con MarketWatch 3 años antes,
había hablado largamente sobre la profunda influencia que su padre tuvo en su ética de trabajo. Desde el pequeño negocio de jardinería que Brett administraba cuando era adolescente, hasta la manera en que enfrentaba su labor como presentador, la huella de su padre estaba en todo. Los valores de esfuerzo, integridad y dedicación provenían directamente de verlo vivir según esos principios día tras día. Cuando Brett anunció la muerte de su padre, una oleada de apoyo llegó desde la comunidad en línea. Colegas, espectadores y otros periodistas llenaron sus redes sociales con mensajes de cariño y aliento. Pero ningún gesto, por sincero que fuera, podía llenar el vacío que dejaba la ausencia del hombre que había moldeado tanto de lo que Brett llegó a ser. Mientras Brett procesaba su duelo y al mismo tiempo continuaba gestionando las necesidades médicas continuas de Paul, no podía imaginar que su vida profesional estaba a punto de estallar en un escándalo que amenazaría todo lo que había construido. El periodo posterior a las elecciones presidenciales de 2020 desató un caos generalizado en los medios y en la política estadounidense. Donald Trump se negó a reconocer la victoria de Joe Biden, denunciando un fraude electoral masivo. Muchos republicanos repitieron estas afirmaciones y varios políticos del Partido Republicano aseguraron que la elección había sido robada mediante máquinas adulteradas y conteos manipulados. Las acusaciones señalaban a una empresa en particular, Dominion Voting Systems, fabricante de máquinas de votación electrónica utilizadas en todo el país. Durante las semanas posteriores a las elecciones, la compañía se convirtió en el blanco de teorías de fraude cada vez más extravagantes. Personalidades de los medios conservadores afirmaban que las máquinas de Dominion estaban programadas para cambiar votos de Trump a Biden. A pesar de la falta de pruebas, las acusaciones se extendieron rápidamente en los círculos mediáticos de derecha, y Fox News, el empleador de Brett, se convirtió en uno de los amplificadores más ruidosos de estas teorías. Numerosas figuras de Fox News difundían cada noche declaraciones infundadas sobre los sistemas de Dominion. Día tras día, presentadores y comentaristas insinuaban que la empresa había tenido un papel en el supuesto robo electoral. La audiencia del canal, mayoritariamente pro-Trump, recibía estas narrativas con entusiasmo. Pero Dominion no estaba dispuesta a dejar que tales acusaciones quedaran sin respuesta. La empresa presentó una demanda masiva por difamación contra Fox News, reclamando $1.600 millones en daños. Acusó a la cadena de destruir deliberadamente su reputación, utilizando afirmaciones falsas que, según la demanda, los ejecutivos del canal sabían que no eran ciertas. El caso provocó un proceso de descubrimiento legal exhaustivo, y Brett se vio interrogado e investigado como parte del procedimiento. Los mensajes de texto entre los presentadores de Fox News fueron citados judicialmente. Las comunicaciones internas fueron examinadas minuciosamente, y lo que salió a la luz pintó un cuadro preocupante del funcionamiento del canal durante el periodo electoral. Para Brett, la verdadera tragedia del caso Dominion iba mucho más allá de la demanda. A medida que Fox News giraba cada vez más hacia la derecha tras la derrota de Trump, él se encontraba cada vez más aislado dentro de su propio lugar de trabajo. Había construido su carrera sobre un periodismo mesurado, basado en hechos verificables. Se había ganado el respeto a ambos lados del espectro político por su imparcialidad. Pero ahora observaba cómo su cadena abandonaba esos principios para mantener contenta a su audiencia. Fue entonces cuando Brett tomó una decisión que revelaba claramente cuáles eran sus prioridades. Propuso un programa especial que analizaría y desmontaría, punto por punto, las afirmaciones de fraude electoral que circulaban en los medios conservadores. El especial mostraría que Fox News se tomaba en serio las inquietudes de los votantes, pero sin sacrificar la verdad. Sería un gesto de integridad periodística, una prueba de que la cadena podía equilibrar las exigencias de su audiencia con su deber informativo. Brett envió la propuesta y esperó una respuesta. Aún sigue esperando. El especial nunca se produjo. Su propuesta nunca recibió contestación. Versión reescrita en español. A medida que avanzaba el caso Dominion, Fox News luchó por mantener en secreto sus comunicaciones internas. Sin embargo, con el tiempo algunas de ellas terminaron filtrándose a la prensa. The Daily Beast obtuvo mensajes de texto intercambiados entre Brett y Tucker Carlson, una de las figuras más influyentes de la cadena. Lo que revelaron esos mensajes cambiaría para siempre la forma en que muchas personas veían a Brett Baier. Los textos mostraban a Brett y Tucker comentando las decisiones de Fox News sobre la publicación de resultados electorales. La cadena estaba recibiendo una oleada de críticas por parte de los seguidores de Trump, indignados porque Biden estaba ganando varios estados clave.
Los mensajes dejaban en claro que Brett reconocía que la audiencia principal del canal estaba molesta por los avances de Biden y necesitaba algún tipo de tranquilidad. Lo más dañino fue que Brett admitía haber presionado personalmente a los responsables de las proyecciones electorales para que ralentizaran los anuncios de estados. En un mensaje, afirmaba haber pedido explícitamente que bajaran el ritmo, y predecía que la cadena caminaría con pies de plomo al declarar Nevada para Biden. Sus palabras resultaron exactas. Fox News se convirtió en la última gran cadena en anunciar oficialmente la victoria de Joe Biden, mucho después de que otros medios ya lo hubieran confirmado. Antes de esta filtración, Brett había logrado mantenerse al margen de las críticas más severas dirigidas a Fox News por su cobertura de las elecciones de 2020. Su reputación como periodista equilibrado lo había protegido de la mayor parte del escrutinio, pero los mensajes representaron un golpe devastador a esa imagen cuidadosamente construida. Allí estaba la evidencia por escrito de que Brett había permitido que consideraciones políticas influyeran en decisiones editoriales. El hombre que había cimentado su carrera en la objetividad parecía haber sacrificado sus propios estándares para apaciguar a una audiencia enfadada. Para cualquier periodista, pocas acusaciones son tan hirientes como la idea de haber dejado que la política se imponga sobre los hechos. Eso era precisamente lo que sugerían los textos filtrados. Finalmente, Fox News resolvió la demanda de Dominion pagando $787,5 millones, uno de los acuerdos por difamación más grandes en la historia de los medios estadounidenses. La cadena emitió un comunicado admitiendo que algunas afirmaciones sobre Dominion habían sido falsas, pero ni el dinero ni las declaraciones pudieron reparar el daño a la credibilidad de Fox News, ni restaurar por completo la reputación personal de Brett. La pregunta sobre qué estaba dispuesto a comprometer por atender intereses partidistas lo acompañaría durante mucho tiempo, y aún así, mientras su mundo profesional se tambaleaba, su vida personal seguía exigiéndole la misma fortaleza que siempre. A pesar del caos generado por el escándalo Dominion y los textos filtrados, los Bayer nunca perdieron de vista lo que de verdad importaba. La batalla de Paul contra su condición cardíaca continuaba, y la misión familiar de ayudar a otras personas en situaciones similares se volvió aún más intensa. Incluso en medio de la controversia mediática, los Bayer se habían convertido en figuras destacadas dentro de la comunidad de cardiología pediátrica. La familia se consolidó como una de las voces principales de la Children's National Hospital Foundation en Washington, D.C., el hospital donde Paul había recibido la mayor parte de su tratamiento. Brett utilizó su plataforma pública para promover conciencia y recaudar fondos, ayudando a generar más de $1 millón para el hospital mediante galas benéficas y diversas campañas de recaudación. Amy, por su parte, se unió a la junta directiva de la fundación, participando activamente en la definición de prioridades y programas. En 2023, el matrimonio realizó su contribución más importante hasta la fecha. Donaron $1 millón al Children's National Hospital para crear el Bayer Family Congenital Heart Disease Research Program, un programa de investigación centrado en mejorar los tratamientos para una condición que afecta aproximadamente al 1% de los nacimientos en Estados Unidos. Para los Bayer, se trataba de transformar su dolor en propósito, de asegurarse de que otras familias pudieran tener esperanzas y oportunidades que ellos no siempre tuvieron. Mientras tanto, Paul seguía desafiando expectativas. A pesar de los desafíos médicos que enfrentaba, se negaba rotundamente a permitir que su condición definiera sus límites. Versión reescrita en español. Paul se unió al equipo varsity de golf de su escuela secundaria, dedicando horas en el campo para perfeccionar su swing. También formó parte del equipo de tenis, esforzándose físicamente de maneras que, dada su historia médica, habrían parecido imposibles. Los Bayer trabajaron incansablemente para asegurarse de que tanto Paul como su hermano menor, Daniel, se sintieran igualmente valorados y acompañados, plenamente conscientes del riesgo de que las necesidades de salud de Paul pudieran eclipsar la adolescencia de Daniel. Entonces llegó mayo de 2024, y con él un descubrimiento que recordó a todos cuán frágil seguía siendo la salud de Paul. Una radiografía de tórax de rutina, el tipo de prueba que Paul se había hecho decenas de veces, reveló algo que dejó helado al equipo médico. Los doctores detectaron un aneurisma potencialmente mortal junto al corazón. El joven de 16 años no había mostrado ningún síntoma. De no haberse identificado a tiempo, aquel aneurisma podía romperse sin aviso, una situación casi siempre fatal. Brett calificó aquel hallazgo como una intervención divina,
y es difícil contradecirlo. Las probabilidades de detectar un aneurisma asintomático en un examen rutinario eran casi milagrosas. Paul se sometió a su quinta cirugía a corazón abierto para reparar la malformación. La operación, tan compleja y arriesgada como cualquiera de las anteriores, fue exitosa. Apenas 5 días después, Paul fue dado de alta para continuar su recuperación en casa. A lo largo de toda esta travesía, los Bayer mantuvieron un compromiso firme con la transparencia. Sabían que compartir su historia ayudaba a otras familias enfrentando diagnósticos similares a sentirse menos solas. Brett utilizó su plataforma en Fox News para entrevistar a expertos médicos sobre las enfermedades cardíacas congénitas, educando a los espectadores sobre señales de alerta y la importancia de los diagnósticos tempranos. También dio voz a otras familias afectadas por CAHD, permitiéndoles contar sus propias historias de lucha y supervivencia. El mensaje que los Bayer repetían constantemente estaba lleno de esperanza y perspectiva. Por más duro que parezca el presente, siempre existe una razón para creer que las cosas pueden mejorar. Confía en los profesionales de la salud. Apóyate en tu fe, si la tienes. Aférrate a tu familia. Vive un día a la vez porque el mañana no está garantizado, pero tampoco está escrito. Hoy, Brett Bayer continúa presentando Special Report cada noche, informando a millones de espectadores de Fox News. Pero ya no es el joven ambicioso que ingresó a la cadena en 1998. Años de crisis médicas, pérdidas personales y controversias profesionales han transformado profundamente su visión sobre lo que realmente importa. Paul, ahora acercándose a la adultez, necesitará cuidados cardíacos permanentes. Sus médicos no pueden predecir con exactitud lo que vendrá. Es probable que haya más procedimientos, quizá más cirugías. El susto del aneurisma en 2024 demostró que el peligro sigue acechando, silencioso e inesperado. Pero Paul llegó a los 16 años, ha prosperado a pesar de su condición y ha construido una vida con deportes, amistades y experiencias propias de cualquier adolescente. Para los Bayer, eso es más de lo que se atrevieron a soñar durante aquellos primeros días aterradores en la sala de neonatología. Hoy, Brett habla a menudo sobre la importancia de la gratitud, de agradecer por cada momento y cada día. Los golpes profesionales, dolorosos y bochornosos, palidecen frente a los innumerables episodios en los que casi perdieron a su hijo. Los mensajes filtrados dañaron su reputación, sí, pero Paul seguía vivo. El escándalo Dominion afectó a Fox News, pero su familia sobrevivió a un accidente que pudo haberlos matado a todos. La perspectiva, Brett aprendió, lo cambia todo. Transforma cómo procesas tanto la victoria como la tragedia. El accidente en Montana, que dejó el vehículo patas arriba, fue otro recordatorio brutal de lo rápido que puede cambiar la vida. Un minuto estás conduciendo al aeropuerto pensando en tu día. Al siguiente, estás colgado boca abajo en una zanja congelada, preguntándote si tu familia está bien. No puedes controlar cuándo aparece hielo en una carretera. No puedes controlar que un bebé nazca con defectos cardíacos. No puedes controlar que se filtren mensajes privados ni que diagnostiquen a tu padre con cáncer. Pero sí puedes controlar cómo respondes. Puedes elegir la gratitud antes que el resentimiento. El propósito antes que la desesperación. Para un hombre que pasó décadas informando sobre tragedias y triunfos ajenos, analizando victorias políticas y caídas públicas, Brett Bayer ha descubierto que su historia más importante no es la que cuenta desde el escritorio de presentador. Es la que vive cada día cuando las cámaras se apagan y vuelve a casa con una familia que ha soportado más de lo que la mayoría podría imaginar. Está en el sonido del corazón de Paul, todavía latiendo con fuerza después de 5 cirugías a corazón abierto. En el vínculo de 2 hermanos que han aprendido que los problemas médicos no definen una infancia. En cada respiración agradecida de un hogar que sabe cuán cerca estuvo de perderlo todo más de una vez. Las controversias profesionales se desvanecerán. El escándalo Dominion quedará como una nota al pie en la historia de la televisión por cable. Los mensajes filtrados serán olvidados mientras surgen nuevas polémicas. Pero el corazón de Paul seguirá latiendo, y la familia Bayer seguirá despertando cada día eligiendo gratitud sobre miedo, propósito sobre parálisis, y la firme convicción de que incluso los caminos más difíciles pueden conducir a algo significativo cuando te niegas a perder la esperanza.